Muy buenas tardes. En el noticiero de hoy tenemos al licenciado Agustín Cartens, el cual nos otorga una entrevista el día de hoy. Y bueno, me gustaría comenzar que nos explicara o nos diera una breve descripción del sistema financiero en México. Bueno, el sistema financiero aquí en México es el conjunto de organizaciones y de elementos que regulan el dinero que tenemos en el país y cómo están las finanzas en nuestro país. Excelente. ¿Usted describiría el sistema financiero en México efectivo? Sí, la verdad es que el sistema financiero aquí en México hace un gran trabajo. Tanto en la política monetaria como en la fiscal se hace un gran trabajo aquí en México, aunque no estamos tan altos en la economía, pero se hace un buen trabajo. Ok. Y bueno, como es de nuestro conocimiento, la política monetaria se divide en restrictiva y extensiva. ¿Nos podría nombrar cuáles son los agentes de cambio y cómo se define? Sí, claro. La política monetaria restrictiva trata de hacer que el crecimiento del país vaya más despacio para así evitar una inflación muy grande. Esto se hace disminuyendo la oferta monetaria, aumentando las tasas de interés y manteniendo el tipo de cambio que hay. Y la expansiva es cuando el país está avanzando muy lento, como es el caso de México, que hay poco dinero. Entonces lo que se trata de hacer es aumentar la oferta monetaria, bajar la tasa de interés y disminuir el tipo de cambio. Y usted nos podría nombrar a toda la audiencia cuáles son las funciones del Banco de México con la política monetaria. Pues el Banco de México es el que se encarga de todo esto, es el que regula la política monetaria y es el que tiene el control sobre la tasa de interés, sobre la oferta monetaria y es el que controla el dinero más visto hacia los particulares aquí en México. Ok, y ¿nos podrías nombrar cuál es el rol e impacto de las instituciones internacionales en la economía nacional? Sí, lo que se dedican las instituciones internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, es a prestar dinero a los países cuando el dinero que ganan con sus exportaciones es menor al dinero que gastan con sus importaciones. Entonces, pues de alguna forma tienen que pagar, y es cuando le piden dinero al Fondo Monetario. La posición en la que está México tiene una deuda por el nivel que supera de importaciones a exportaciones. Claro. Pues aquí tenemos al licenciado Cartens. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Y bueno, nos seguimos a la siguiente noticia y hasta luego. Muy buenas tardes. Hoy nos acompaña nuestro secretario de Hacienda, Antonio Mig. Buenas Mucho tardes. gusto. ¿Nos puede dar una definición parafraseada de qué es la política fiscal expansiva y restrictiva? Claro que sí. Bueno, la política fiscal expansiva trata de hacer crecer la demanda en el país y así mover la economía del mismo. Y se usa cuando hay poco dinero circulando en el país. Respecto a la política fiscal restrictiva, es cuando el flujo del país tiene un crecimiento muy grande y tenemos que usar esto para pararlo. Ok. ¿Cuáles son las funciones de la Secretaría de Hacienda con relación a la política fiscal? Bueno, la Hacienda se encarga de regular el dinero que está en circulación, así como manejar los impuestos, el gasto público, los subsidios y entre otras cosas. Qué bien. ¿Ya? Pues ahorita Correcto. me lo quedo. Ok. ¿Me podría mencionar unos de los indicadores macroeconómicos en México y su comportamiento con otro país? Claro, permítame un segundo, aquí tengo toda la información que requiero. Bueno, hablando de tasa de interés, México tiene el 4.75%, mientras que en Estados Unidos es el 0.75% y en España 2.53%. La balanza comercial en México es de 13.135 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos es de 803 millones. La inflación en México es de 3.36%, mientras que en Estados Unidos es 1.26% y en España 2.9%. Y por último el PIB en México es de 12.66 billones de dólares y en Estados Unidos 16.77 billones de dólares. Una última pregunta.
¿Cómo influye el poder ejecutivo y legislativo en México? Bueno, el Poder Ejecutivo y Legislativo se encarga de cambiar el modelo económico dependiendo de lo que el país le convenga en la situación presente. Muchas gracias. Esto Muchas gracias. fue el secretario de Hacienda, mucho gusto, Antonio Meade. Hasta la próxima.